dar comienzo aquí. La porción de esta semana va desde Levíticos capítulo 25 al capítulo 26 del 1 al 2. Se llama Bear. Yo le puse, Bear significa en el monte. Yo le puse, la subtitulé como Yahweh proveerá. Esta palabra me suena mucho a mi infancia porque mi mamá siempre la repetía. Mañana Dios proveerá. Hoy no trabajo, entonces vivíamos al día. ¿Y qué vamos a comer mañana, no? Dios proveerá. Siempre decía eso. Y siempre alguien caía con algo y Dios proveía. Amén. Cuando Dios dice algo, Dios cumple. Dios, vamos a ver en esta palabra que Él cumple todo lo que Él dice. Amén. Hace un tiempo, hoy estaba reflexionando sobre lo que voy a compartir y nos pasó una vez que una persona nos dijo, bueno chicos, dice, vamos a ponernos en oración por una niña que nació prematura de 5 meses y como Dios siempre sanaba en Shabbat, Dios resolvió Dios me dijo que ella se iba a salvar, que se iba a sanar. A las semanas la niña murió y nos dijo, bueno, pasa que Dios resolvió que eso no fuese así. O sea, cuando Dios dice que va a hacer algo, tenga la seguridad y la convicción de que Dios lo va a hacer. Dios no cambia de opinión. Si Dios dice, es porque Dios lo hace. Dios no es, bueno, tibio, vamos a decir. Bueno, capaz que no. Dios dice y Dios hace. Si Él dice sí, sí. Si es no, es no. Entonces, tengamos en mente la historia hablando de proveer, ¿no? La historia de Abraham, cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a su único hijo, ¿no? Y dice que iba con el muchacho, Abraham iba con su hijo, el muchacho, dice, y Isaac le preguntó, ¿y el cordero que vamos a sacrificar? Y él dijo, Dios proveerá, Dios va a proveer, ¿no? Entonces su hijo fue confiado, ¿no? a lo que el padre le decía, ¿no? Y Dios, cuando dice que Abraham iba a matar a su hijo, a su único hijo, después de la vejez que pudo tener uno, Dios le dijo, no, Abraham, no lo hagas, ¿no? Y mandó la provisión, mandó un cordero en el lugar de Isaac. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer lo que nos enseña en esta palabra. Hoy cantábamos Yahweh Jireh, nuestro proveedor, ¿no? Cantábamos también es el año del jubileo. ¿Por qué cantábamos? Hoy no me acordaba puse al azar esa música y después a medida que la iba cantando digo, pero si esto voy a hablar de esta canción, digo yo, ¿no? Y no estaba justo pensando la canción que veníamos cantando. Y vamos a hablar de eso, del día, no sé si ustedes han escuchado que dicen, bueno, me voy a tomar un año sabático. O sea, ese dicho, ¿no? Salió de acá, dentro de la Biblia. Y vamos a leer, Levíticos capítulo 25 dice, Yahweh habló a Moisés en el monte. Después vamos a ver que esto también tiene una similitud con otra cosa que hizo Jesús. Dice, Yahweh habló a Moisés en el monte del Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. O sea, en este momento ellos estaban en el desierto y ellos iban a tomar la tierra de Canaán, ¿no? Lo que hoy conocemos como el país de Israel. Dice, cuando hayáis entrado a esa tierra, dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere de tu tierra segada, no la segarás, y la uva de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva y a tu criada y a tus extranjeros que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Aquí nos está enseñando que 6 años, recordemos que el pueblo de Israel trabajaba mucho con la tierra, no era un pueblo agrícola, vamos a decir, y de ellos
de ahí salía el sustento para sus casas, para sus familias, ¿no? Entonces, acá tenemos a alguien que tiene una chacra, ¿no? En la colonia 18 tiene una chacra. Imaginémonos que esa chacra está nuevamente plantada con viñedos. Y Dios le dice, mirá, 6 años vas a plantar y vas a producir, pero el séptimo no siembres ni coseches, déjalo, que descanse la tierra. Hoy en día muchos agricultores hacen eso, hay otros que no esperan, nunca dejan descansar la tierra. Bien, bueno, acá vemos, mi suegra dice que cuando ella era chica, el papá tenía un viñedo y ella que el padre descansaba la tierra. Muchos hacían eso, ¿no? Y hay otros que capaz son tan o agarrados o están apurados, afanados para producir y no dejan no producen lo que debería. ¿Por qué? Porque la tierra está, si bien tienen químicos y necesita renovarse con los nutrientes, con los minerales, ¿no? Y acá el Señor nos dice que el séptimo año tiene que reposar, como el año sabático, ¿no? Y vamos a adelantarnos en el versículo 20 y vamos a hacer, esta pregunta nos haríamos nosotros, ¿no? Si nosotros fuésemos agricultores, tendríamos, ¿no?, campos. Yo creo que todos nos haríamos esta pregunta y dice, ¿y si dijeres, qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos preguntaríamos? Igualmente, si nosotros ponemos esta situación, porque acá nadie tiene, no vivimos del campo, ¿no? No tenemos campo, si bien vivimos del campo porque si comemos pan, ¿de dónde sale el pan? Del trigo, comemos vaca, necesitamos del campo todo lo que no. Tenemos el mandato de nosotros descansar cada Shabbat, ¿no? De no trabajar. Y también va con la mano esto, ¿sí? Tenemos en la semana 6 días trabajamos y el séptimo dice reposen, descansen, ¿no? Y tenemos esa situación, esta misma pregunta, ¿qué vamos a comer? No, pero si yo no trabajo el sábado, no como. Pero si yo, ¿qué vamos, no? Y el Señor te dice así, entonces yo enviaré de mi bendición en el 6º año, o en el 7º día, en el 6º año, dice, y ella hará que haya fruto por 3 años. Imagínense, porque si uno piensa lógicamente o es racional con esto, es decir, bueno, pero si yo en un año no cosecho, ¿qué vamos a comer? Y Dios dice, enviaré mi bendición y que nos falte fruto por 3 años. Y sembraréis en el 8º y comeréis del fruto añejo hasta el año 9, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Amén. Entonces vemos de que si nosotros guardamos el Shabbat, si tuviéramos campo, ¿no? Dejáramos reposar, Dios va a proveer. Dios no nos va a dejar con las manos vacías. Amén. Hay una historia que quiero leerlas y me pareció muy interesante con respecto a esto. Dice así: una señora muy pobre telefonió para un programa cristiano de radio pidiendo ayuda y dice que un brujo del mal que oía el programa consiguió su dirección. Llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y se los llevaran a la mujer con la siguiente instrucción. Dice: cuando ella le pregunte quién mandó estos alimentos, responderán que fue el diablo, decía el brujo. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que les llevaban los secretarios del brujo. Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le preguntaron: señora, ¿no quiere saber quién les envió estas cosas? La mujer, con la simplicidad de la fe, respondió: no, mijo, no preciso, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Amén. O sea, no nos tenemos que preocupar porque Él va a proveer. Si Él dice descansen, porque Él sabe. No siempre digo... No le llegó ni el pedido el demonio. No le importó nada, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, ¿no? Entonces, cuando Dios nos dice reposen,
Y yo sé que yo siempre digo, bueno, vivimos en un sistema de que tenemos que trabajar los sábados y tenemos que alimentar. Pero Dios nos anima. Y yo también tengo que animar a las personas que tengamos fe, que aumentemos. El Señor va a proveer. Si Él dijo que Él te va a dar sustento, a veces decimos, ¿será que nos alcanza esta comida? Porque yo cocino el viernes de noche, tengo que dejar para el sábado de mediodía. ¿Será que nos alcanza? Y siempre alcanza la comida. Parece que es poco, pero siempre sobra. Al final creo que los sábados siempre terminamos tirando comida porque no comemos, ¿no? Eso es algo simple, algún detallito, ¿no? Pero Dios siempre provee. ¿No? Tenemos que tener, aquí dice en el versículo 18, ejecutad mis estatutos y guardadlo, mis ordenanzas, y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguro. O sea, si nosotros guardamos sus mandamientos, Él es fiel y es verdadero de que nada nos va a faltar, de que siempre alguien nos va a venir a traer algo, de que siempre alguien nos va a extender la mano. Amén. Y en Mateo capítulo 6, versículo 25, como aquí nos decía, ¿no? La pregunta, porque siempre Dios obviamente sabe el futuro y sabe lo que nos vamos a preguntarnos, ¿qué comeremos? ¿Y qué vamos a hacer si nos sembramos, ¿no? Mateo capítulo 5. ¿Se acuerdan que al principio de Levítico 25 decía, y habló Yahweh a Moisés en el monte? Y aquí en capítulo 5 de Mateo dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose a él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo mismo que hizo Dios en el monte Sinaí, enseñándoles sus mandamientos, enseñándoles sus estatutos, aquí Jesús también se sentó. Sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Él estaba en el monte y aquí nuevamente Él se sentó para enseñar a sus discípulos. Y dice así, ese es el capítulo 5, ¿no? Si venimos leyendo, Él empieza a hablar de la ley, a hablar de que somos la sal en la tierra, de que somos la luz, de que somos bienaventurados. Y en el capítulo 6, si bien en los capítulos, el numerito, vamos a decir, no estaba, esto se escribió de corrido, ¿no? Nos viene hablando capítulo 6, versículo 25 al 34, Jesús enseñó esto. Por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que os afane añadir a su estatura un codo? Pero por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideráis los lirios del campo, que crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice acá, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí nos está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hace unos días hablábamos, ¿no? Que siempre tenemos momentos de que decir, ¿por qué vivimos con lo justo? Y Dios siempre te va a mandar pruebas.
Dice que Dios los metió en el desierto para probar a ver si verdaderamente estaban guardando. Porque ellos salieron, antes de salir de la tierra de Egipto, Moisés los animó a decir, vamos a seguir al Dios de Israel, ¿no? Sí, te seguiremos, vamos, ¿no? Cuando estuvieron enfrente de Sinaí, sí, guardaremos todos tus mandamientos, Pero Dios dice que los dejó 40 años. ¿Por qué? Para probar si realmente se decían que guardar. Sí, yo guardo tus mandamientos. Pero en la primera prueba ya nos desviamos, ya nos olvidamos de todo, ¿no? Entonces acá nos dice, nos da el ejemplo, ¿no?, de los pájaros, nos da el ejemplo del campo, nos da de todo, diciendo eso, que son cosas insignificantes, cuanto más que ustedes son sus hijos. Él sabe, dice, las cosas que vosotras necesitan, o sea, Él sabe la necesidad que tenemos. Pero Él nos va a apretar y va a decir, bueno, a ver, ¿qué tanto guardás? No, hay gente que tiene la autoestima baja o se desanima muy fácil, se olvida, no tiene raíz, ¿no? Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos necesidad de trabajo, una necesidad de salud? Pero Él dice, guardad mis estatutos, ponedlos por obra. Y cuando ustedes estén en la tierra van a vivir seguros, van a vivir en paz. ¿Por qué? Porque ustedes están confiados de que Él va a proveer. Y Él dice, yo enviaré mi bendición el 6º año, el 6º día. Él nos va a dar, decimos, no, pero si yo no trabajo el sábado, no. Dios va a proveer. Ponete firme en lo que están ahí, que a veces hay gente que dice, bueno, yo estoy en esto, pero no sé. Ponete firme. Dios te dio manos, Dios te dio inteligencia, pedirle sabiduría. Hoy hablamos de sabiduría con los jóvenes. Sabiduría para saber administrar las cosas que Dios nos da. A veces tenemos capacidad, hay gente que son artesanos, hay gente que tiene habilidad con la computadora, ¿no? Pedirle sabiduría para saber cómo actuar, cómo trabajar, cómo ganar, o sea, adquirir ganancia sin romper el Shabbat. Entonces aquí nos está enseñando eso, o sea que en el 7º año tendremos, la tierra debe reposar, ¿no? Y yo lo hago, lo asemejo con el día de reposo porque es lo más cercano y lo que usualmente la mayoría podríamos guardar, porque no todos vivimos del campo. Amén. Entonces sigamos leyendo. Dice que ese año, dice que iba a dar, el 6º año, iba a dar hasta para que coma el extranjero. Imagínense en la abundancia que iba a ser. Versículo 8. Aquí viene otro punto. Dice, y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que todos los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. En conclusión acá, porque se dice 7 semanas, a los 50 años es el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. Este día 7º es el día de Yom Kippur, el día de expiación. El día que cuando dice que el primer día del mes 7º, Yeshua va a venir. A los 10 días dice que va a haber día de expiación. Día donde Él va a juzgar a las naciones, ¿no? Y ahí Él va a decir, bueno, va a pesar nuestras obras y también lo que hemos profesado, ¿no? Dice, y santificaréis el día 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra, en todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Aquí, para entender, antiguamente, cuando, por ejemplo, yo era una persona rica, ¿no? Me imaginar. Y la tía tiene una hija, o sea, están en pobreza y no tienen cómo alimentar. Entonces la tía, ¿qué hace? Me da su hija
para que yo la cuide, para que sea mi criada. Antiguamente, no hace muchos años también, los hijos de los peones, los dueños, los amos, vamos a decir, criaban, ¿no? Y se criaban como los hijos, como hijos de sangre también. Y aquí nos habla también de los esclavos. Quizás cuando leemos la palabra acá y decimos, Israel tenía esclavos, no. Cuando las personas eran pobres, ¿qué hacían? Yo te doy a mi hija o a mis hijos, o yo me pongo a tu servicio porque no tengo dónde vivir y me empobrecí. Entonces ellos quedaban a disposición del amo, de la persona que era rica, que tenía cómo alimentar. Entonces dice que en este año, cada 50 años, las personas podían ser libres. ¿Pero qué también podían ser libres? Por ejemplo, los terrenos o los campos. Bueno, yo me empobrecí y yo voy a vender mi terreno, mi heredad, lo que heredé de mis padres. Pero a los 50 años dice que gratuitamente se volvía la heredad. Ejemplo, Olga estaba en escasez económica y me vendió la chacra a mí. Entonces a los 50 años ella puede recuperar eso, ¿sí? Gratuitamente. Puede recuperar y volver a su heredad. Dice, esto era de mi padre, que tanto trabajo le dio. Ahora puede volver a mí. Entonces lo que pasaba en el año del jubileo, cada 50 años, las personas quedaban libres y las heredades volvían a su posición original. Amén. Entonces vamos a ver qué relación tiene Jesús, qué nos puede enseñar, porque si bien nosotros no somos esclavos, si bien nosotros no nos vendemos a otros, vamos a ver que nosotros fuimos esclavos, o mucha gente es esclavo del pecado, esclavo de cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? O de este mundo. Dice, así que tenemos la primera parte, dijimos que tenemos el séptimo año, ¿no? Que tendrá que descansar, que nos enseña el día de reposo también, de descansar y que Dios va a proveer. Hablamos del año del jubileo, que Él va a restituir cada uno en su posesión, volver a su tierra original. Y también tenemos el año o la forma de rescatar a alguien. Por ejemplo, si no estaba próximo el año del jubileo, mi tía me vendió a su hija, me dio a su hija para que su hija me sirva, que ella trabaje, yo le voy a dar casa, le voy a dar comida, le voy a dar sustento, pero ella también va, es como un trueque, vamos a decir, bueno, va a trabajar por su abrigo, por su techo, por todo. Pero la tía consigue dinero para rescatarla. Va a decir, bueno, yo quiero que ahora yo ya pude recuperar mi economía y quiero que mi hija vuelva a mi casa. Juntó ese dinero y le pagó todos los años. Por ejemplo, trabajó 3 años. Vos vas a pagarme 3 años de lo que su hija trabajó para mí. O sea que fue, acá en la palabra dice esclavo, pero yo le digo criada, ¿no? Pagaste. Pero si la persona no tiene el dinero para pagar el rescate, para ser libre, dice así, más si, versículo 28 del capítulo 25 dice, más si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan lo que vendió, estará en el poder de la que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Esa persona, si no tiene el dinero para recuperar a su campo o a su hijo o lo que sea, tiene que esperar los 50 años para volver y esa queda gratuitamente libre. Ahora, yo le voy a dar un papelito. ¿Te animas a repartir? Ahí les noté los versículos. Vamos a ver que Yeshua, como dice ahí, Yeshua nos libró. Yeshua nos libró, dice. Libertad y rescate. Él nos dio libertad, rescate. Y Él nos ¿cómo dice? Yeshua proveyó y nos da libertad y nos rescata. Vamos a ver qué hermoso poder
Porque por ahí cuando nosotros leemos esta historia decimos, bueno, pero nosotros no somos esclavos, no tenemos tierra, no vendimos, ¿no? Pero vamos a ver que todo lo que dijo o lo que se dejó escrito en el Antiguo Testamento era lo que Él iba a hacer. Amén. Entonces vamos a leer Salmo capítulo 49. Yo se lo dejé escrito para que ustedes lo puedan repasar igualmente en sus casas. Salmo capítulo 49, versículos 7 y 8. Dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, ninguno de nosotros podría pagarle a Dios. Amén, porque nuestra vida, nuestra alma vale mucho y solo hay uno que pudo hacerlo eso. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Señor? Dice, no vino a ser servido, sino a servir, para rescatar. Esa alma que tiene mucho valor, que ninguno de nosotros podríamos rescatar al hermano. No sé, el pastor fulano a mí me rescató porque cuando yo fui a la iglesia no rescata, el pastor no rescata, ningún hermano rescata. El único que rescata es Yeshua. Dice que Él no vino a ser servido. Y esto nos enseña la humildad. Él siendo rey, Él vino a servir, no a ser servido. Hace unos días nos comentaban que en Pesaj lo que habíamos hecho, ¿no? De lavarnos los pies, que acá nadie es mayor ni menor, pero como Emiliano es el que enseña, Él nos lavó. Sinónimo de humildad, de que el que está adelante sirve. Y eso es lo que hizo Yeshua. Y sin embargo, en otras iglesias lo que hacen es que los pastores se sientan así y ustedes vengan, límpienme, ni únjanme, ni que yo. No, el que está adelante, el que va adelante, es el que tiene que servir. Entonces dice que acá no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, versículo 23. 7. Primera de Corintios, se me había 7:23 dice: no, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Dice cada uno, ahí sí, que fuisteis comprados por precio. O sea, nosotros ya a la vez, al momento que nosotros nos arrepentimos, que nosotros declaramos que Jesús es el Señor, tenemos fe en Él, ya nosotros fuimos comprados. ¿Con qué? Con la sangre. Y dice que ya no somos esclavos de los hombres, esclavos del pecado, no somos esclavos de este mundo. Amén. Fuimos comprados por su sangre. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, aquí el Levítico nos enseña de que un familiar podía rescatar. Un familiar, así sea padre, madre, primo, tío, podía rescatar. Pero él,
siendo nuestro Dios, siendo nuestro Padre, sea nuestro pariente, Él se dio a sí mismo para rescatarnos a nosotros. Y ahí cerquita en Tito 2, siguiente de Timoteo, Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Él nos rescata y nos da libertad también, como el año del jubileo, gratuitamente Él nos rescata. Dice que cada uno volvía a su posesión, cada uno volvía a su tierra. Y cuando Él venga, Él nos dará la posesión de la tierra prometida. No esta tierra que hoy conocemos, pensamos en Israel. En Israel hay idolatría, hay homosexualismo, hay delincuencia, hay robos. No estamos hablando de esa tierra, estamos hablando de la tierra que Él va a hacer. Cielo y tierra nueva. De esa tierra estamos hablando nosotros. Y en Apocalipsis también, ya para terminar, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice, cuando hayan cielo, ¿no? Dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Con su sangre Él nos redimió, con su sangre Él nos hizo libre. Amén. Y qué hermoso poder saber que Dios, que Yeshua provee, que Yeshua nos rescata, que Él nos da la libertad gratuitamente. Entonces hoy les animo a que podamos pensar de que si vamos a Él, Él va a proveer. Él dice que Él te va a bendecir, que enviará su bendición. Dice, ¿cómo dice? A ver, quiero leerlo textualmente, lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio 28, si no me equivoco. Él siempre nos está diciendo, guarden mis estatutos, vayan con mis enseñanzas, y se acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Quizás hoy no vamos a ser exaltados en esta tierra. Quizás nosotros no nos van a reconocer, quizás hoy no van a decir estos locos que están hablando, o van a decir, me ven quizás gente que me conoció en un pasado y me dice, pero vos que en aquel tiempo tal cosa, ¿no? Quizás no vamos a ser exaltados, pero dice, y Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando Él venga y venga por su novia, que sea santa y apartada, dice que van a ser reyes y sacerdotes. No todos van a ser reyes y sacerdotes, pero van a ser exaltados. Esta gente se guardó, mi gente, mi pueblo se guardó en santidad, anduvo en mis preceptos. Dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No dice, y vos tenés que perseguir las bendiciones. No, y te alcanzarán, ellas vendrán acá. Nosotros vamos a ir por el camino de los mandamientos y ellas nos van a alcanzar. ¿Por qué? Porque vamos a guardar, porque estamos, si oyeres atentamente la voz de Dios, las bendiciones nos alcanzarán. Nosotros no tenemos que preocuparnos. A veces siempre recurre esa pregunta, ¿no? Lo que decía acá, y me hacía una conversación que teníamos con mi esposo, ay, pero ¿por qué vivimos con lo justo? ¿Por qué? Tenemos lo necesario, Dios sabe cada cosa que necesitamos, ¿sí? Y a veces son momentos de prueba, hay momentos que Dios te va a dar para que vos des, ¿no? Y si preguntares, ¿qué vamos a comer? No te preocupes porque Dios va a proveer. Pero ¿cómo vamos a pagar? Dios va a proveer. Pero ¿cómo si yo no me sano? Dios va a proveer de salud. No solo lo económico, sino de salud también. Sino de bienestar mental. Que hoy muchos están necesitando de eso, porque en la mente
La mente nos juega una mala pasada porque nos ponemos a pensar y a pensar, ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué esto? Pero si no me sano, ¿y si esto? ¿Y si me sale lo otro? ¿No? Y al final terminamos, nuestra mente, lo negativo, se convierte en algo físico, se convierte en lo podemos terminar viendo. Entonces dice, yo enviaré mi bendición. Y te dice para terminar, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Nosotros lo único que tenemos que ocuparnos es poner por obra sus mandamientos, pero acompañados siempre de la fe. Que nunca nos falte la fe, porque la fe sin obras, ni las obras sin fe, van de la mano. Así que los animo, hermanos, a que recordemos, yo le dejé ese papelito, pongamos en la heladera, lo que sea, Dios va a proveer, Dios sabe todas las cosas que necesitamos, Él nos rescató, Él nos libertó. Entonces recuerden esa palabra, amén. En los momentos difíciles recuerden esa palabra. Él te libertó, no tenés que hacer pacto en la iglesia, pactar y pagar esto, entregar tu camioneta, no tenés que hacer nada. Lo único que tenés que hacer es tener fe en Yeshua que te rescató, te libertó y la salvación es gratuita para todo el mundo. Amén. Los bendigo en el nombre de Yeshua y nos despedimos.